Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Qué privilegio especial poder verles y también poder saludarles y a la vez también poder juntos aprender lo que la palabra del Señor nos dice. Así que en esta mañana quiero juntamente con ustedes estudiar nuevamente la palabra del Señor y quiero basarme allá en el Evangelio de Mateo, su capítulo 22, verso 34, y dice de esta manera: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, les preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Amén. El tema de esta parte, mis hermanos, dice de la siguiente manera: amar a Dios como Él desea. Amar a Dios como Él desea. En otras palabras podemos decir, amar a Dios no a nuestra manera. Si les hago la pregunta en esta mañana, ¿ustedes aman a Dios? Amén. Posiblemente todos dirán que sí. Hasta incluso si le preguntamos a otras personas de por allá afuera, ¿usted ama a Dios? Lo más probable es que ellos van a decir lo mismo. Sí, claro que sí. Así que hay mucha gente que cree que ama a Dios. Mucha gente cree que ama a Dios sin conocerle, pero en la práctica realmente no lo aman, ni saben qué es eso, ni entienden qué es amar a Dios. Amar a Dios implica muchas cosas. Para que usted y yo podamos decir que amamos a Dios, debemos de cumplir con algunos pasos. Y veamos en primer lugar, mis hermanos, que para que podamos decir que amamos a Dios, en primer lugar debemos de guardar sus mandamientos. Y recordemos lo que dice en el Evangelio de Juan también, su capítulo 14, verso 15, él dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Pues aquí ya lo hemos visto. En primer lugar dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Cuando dice corazón, se refiere a nuestro interior, se refiere a lo que somos, se refiere a lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando dice mente también se refiere a todo lo que pensamos. Entonces el Señor dice que debemos de amarlo a Él con estas áreas tan importantes de nuestra vida, nuestro corazón, alma y mente, es lo que dice el verso 37. Luego dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice el verso 39, como a ti mismo. ¿Quién no se ama a sí mismo? Todos nos amamos a nosotros mismos, y nos amamos tanto que cuando nos enfermamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Buscar solución? ¿Sí? Buscar salida a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nos amamos tanto, nos apreciamos, nos cuidamos tanto. Y el Señor nos presenta este muy buen ejemplo. Sí, un muy buen ejemplo que el Señor ha dejado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor sabe que cada uno de nosotros nos estimamos tanto, nos amamos tanto, y que Él ha puesto este buen ejemplo, como a ti mismo. Entonces, usted y yo, mi amado hermano, debemos de amar al Señor como nos amamos a nosotros mismos. Luego dice, es el verso 39. El Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, no podemos decir que amamos a Dios mientras despreciamos a nuestro prójimo, porque ¿cómo vamos a amar a alguien que ni siquiera hemos visto si no amamos al que vemos? Entonces es importante amar al Señor de esta manera, como Él lo dice en estos versos que ya hemos visto. Ahora, quizás usted se pregunte: ¿por qué debo de amar al Señor? ¿O por qué debemos de amar al Señor? Hay razones muy buenas que el Señor nos presenta también, el por qué motivo usted y yo debemos de amar al Señor. Veamos esta primera parte. ¿Por qué debemos de amar al Señor? En primer lugar, porque Él nos creó. El Señor nos creó. De no habernos creado, no estuviéramos aquí. Amén. Entonces, esa es la razón por qué debemos de amar al Señor.
Si Él no nos hubiera creado, pues no estuviéramos aquí. Quizás alguien diga, no, yo fui un accidente. No, usted no fue un accidente. El Señor es el creador de todo el universo y Él lo creó. Quizás alguien diga, no, yo no fui deseado. El Señor sí lo deseaba o no hubiera permitido que naciera. Entonces, mis hermanos, Él nos creó, Él nos dio vida y Él es la razón por la cual estamos aquí. Por eso debemos de amarle. Segunda razón, ¿por qué debemos amarle a Dios? Pues porque Él nos amó primero. Y esto lo sabemos muy bien. Él nos amó primero y fue tanto su interés o su amor por nosotros que Él hizo un plan. ¿Cuál fue ese plan? Pues lo encontramos en San Juan 3:16, un texto muy conocido, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el Señor, con su gran amor, hizo ese plan de enviar a su Hijo por cada uno de nosotros. Tercera razón por qué debemos amar a Dios, por sus compromisos para con nosotros. El Señor tiene compromisos para con nosotros y dice, no te desampararé ni te dejaré. Eso lo vemos en Hebreos 13. El Señor dice, no te desampararé ni te dejaré. Nadie más puede prometernos eso, ¿sí? Quizás alguien quiera, pero jamás podrá. Sin embargo, el Señor dice, no te desampararé ni te dejaré. Luego también dice, supliré todas tus necesidades. Otra de las promesas es, promete contestar nuestras oraciones. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Son promesas de Dios, son promesas divinas. Porque aparte es cuando el hombre le diga, haré tal cosa por ti. Lo más probable es que no cumpla, nunca va a cumplir. Y aparte es cuando el Señor, el creador de todo el universo, le diga, haré tal cosa por ti. Tenlo por seguro. Entonces, y cuarta razón, promete perdonar todos nuestros pecados. ¿Por qué debemos de amar al Señor? Por sus promesas con nosotros. Él promete perdonar nuestros pecados. ¿Quién más puede perdonar pecados? Nadie. Alguien puede perdonarle una ofensa, pero nadie puede perdonarle sus pecados contra Dios. Entonces, ¿por qué no habríamos de amar a un Dios que se encuentra tan comprometido con nosotros? Entonces, hay muchas razones, mis hermanos, el por qué usted y yo debemos de amar a Dios. Ahora, si amamos a Dios, muchas cosas serán evidentes en nuestra vida. Si amamos a Dios, muchas cosas se darán a conocer, muchas cosas las personas verán en nosotros si amamos a Dios. Por ejemplo, si amamos a Dios, seguramente vamos a querer siempre obedecerle, cueste lo que cueste. No significa que no va a costar, pero si amamos a Dios, vamos a querer siempre obedecerle. Y luego, si amamos a Dios, seguramente le serviremos. No vamos a querer desperdiciar nuestro tiempo, nuestros días en otras ocupaciones, sin haber pasado tiempo en la presencia del Señor. Si lo amamos, claro que sí. Y luego también le daremos nuestras ofrendas. No imagino venir a la casa del Señor, a los servicios, sin traerle nada a Él, después de todo lo que Él nos da durante todo el tiempo, todas las semanas. Entonces, le daremos nuestras mejores ofrendas y estaremos también dispuestos a sufrir por Él. Y es algo que casi todos no queremos. Estaremos dispuestos a sufrir por Él, pero si lo amamos a Él. Entonces, amar a Dios como Él desea, amar a Dios no a nuestra manera. A nuestra manera es fácil, a nuestra manera es sencillo, porque solo es de decir, yo amo a Dios, pero amar al Señor como Él desea, dijimos que implica muchas cosas. En primer lugar dijimos que guardar sus mandamientos. De esa manera estamos demostrando que amamos a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Dijimos que amar al Señor, amarás al Señor tu Dios. Ese es un mandamiento muy importante que el Señor ha dejado. Luego dice, amarás a tu prójimo. ¿Por qué razón? Pues porque debemos de amar a Dios. Dijimos que porque Él nos creó, porque Él nos amó primero, Él nos dio vida, y porque también tiene muchas promesas para con nosotros.
Entonces vuelvo a repetir, para que usted y yo podamos decir que amamos a Dios, debemos de cumplir con estos pasos muy importantes que ya hemos visto. Ahora, si le pregunto nuevamente, ¿usted ama a Dios? ¿Diría nuevamente que sí? Bueno, la invitación es para cada uno de nosotros para que pongamos en práctica estos consejos, estos pasos muy importantes que la palabra del Señor nos enseña si queremos agradarle a Él, por supuesto. Entonces, que el Señor le bendiga. Espero grandemente que el Señor le ayude a colocar en práctica siempre lo que Él nos enseña en su palabra. Que el Señor les bendiga y gracias por el tiempo. Amén.